Vamos a orar. Señor, gracias por este momento de un domingo más poder recordar lo que has hecho por nosotros, y gracias por que lo podemos hacer libremente. Te agradecemos también este momento en donde nos disponemos a abrir tu palabra. Te pedimos que tú seas quien hable a nuestros corazones, que tu palabra sea viva y eficaz a nuestro espíritu, y te pedimos que podamos entender y apreciar lo que tú tienes preparado el día de hoy para nosotros. Nos encomendamos a ti y te agradecemos todas estas cosas por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si les parece bien, me acompañan ahí en sus Biblias a abrir la segunda carta que escribió el apóstol Pedro. Hace algunos ya meses llegamos nosotros a estudiar, por lo menos yo, estudiar y compartirles acerca de la primera carta de Pedro. Y la verdad es que para mí creo que es de las cartas en las que más he pasado tiempo, y siento que el no estudiar o compartir acerca de la segunda carta pues sería algo inconcluso, ¿no? Entonces, con la finalidad de poder estudiar y entender como esta segunda parte de Pedro escribiéndole a los expatriados de la dispersión, vamos a estudiar los primeros 4 versículos del capítulo 1. Vamos a meditar algunas cosas que vienen escritos en ellos, y obviamente con la finalidad de estudiar versículo a versículo, pues hay que entender un poquito el contexto y las diferentes implicaciones que tenían a la hora de escribirse esto, ¿no? Antes de empezar, me gustaría ejemplificar de alguna manera lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Y en 1865, en Estados Unidos, sucedieron por lo menos 2 acontecimientos importantes, por lo menos importantes podemos llamar. Uno es que mataron a Abraham Lincoln en ese año. Estaba viendo ahí una obra de teatro y alguien llegó y le disparó y murió el presidente de aquel entonces, ¿no? Y dicen que algunos meses después, esto al parecer fue en abril cuando Abraham Lincoln murió, pero algunos meses después, ya sea en abril o a lo mejor en julio, se dice que se creó el servicio secreto de los Estados Unidos. Es decir, en aquel entonces comenzó lo que ahora nosotros conocemos como ese grupo que protege por completo al presidente. A mí me ha tocado ver a veces ahí en Facebook que dicen, Biden llegó a Dallas, y empiezan a llegar 10 camionetas, pasan 10 camionetas y después 5 patrullas, y después allá viene a lo lejos Biden, ¿no? Todo eso conforma el servicio secreto, entre muchas otras cosas, ¿no? Y esto es justamente pues para darle la protección al presidente. Pero lo comento esto porque el servicio secreto no se creó para darle protección al presidente, se había creado para otra cosa. Y ese propósito por el cual se creó es que en ese entonces, 1865, había mucha falsificación de billetes. Es decir, en aquel entonces la mayoría, dicen que casi la mitad del dinero que había en Estados Unidos eran billetes falsos. Y esto se daba porque no estaba centralizado el dinero, es decir, no había un banco que se encargaba únicamente de imprimir billetes. Entonces, había bancos en cada estado imprimía, y eso hacía que pues no hubiera un control de eso. Entonces, una de las cosas que quería hacer Abraham Lincoln pues era justamente, a ver, ¿saben qué? Esto no nos ayuda a nosotros, nos mete en problemas, pues vamos a crear algo que nos ayude a justamente eliminar por completo el dinero falso que había en ese entonces. Y se me hace interesante, yo leía por lo menos aquí algún dato que más de 200 millones de dólares había en circulación en aquel entonces como billetes falsos. Imagínense la cantidad de dinero que había en el país por justamente dinero que no era real, ¿no? Y
Doy todo este contexto por algo en especial, porque cuando se estaba buscando el eliminar todo ese dinero falso, una de las cosas que decían que la única manera de identificar que un billete era falso o no, era justamente estudiar cuál era el billete real, correcto. Es decir, imagínate de esos 200 millones de dólares, déjame estudiar todos los falsificas. No, pues a lo mejor a nosotros nos ha tocado ver, o que nos han dado un billete falso, algunos tienen un tipo de material, otros están medio deslavados, a lo mejor alguna marca que tiene los billetes no coincide, pero cada billete falso es diferente. Entonces dicen, a ver, necesitamos eliminar todos esos billetes falsos, pues no nos vamos a poner a investigar cómo es cada billete falso, vamos a perder demasiado tiempo. Mejor vamos a hacer algo, estudiemos cómo son los billetes reales, o sea, cómo son los billetes correctos, verdaderos. De esa manera vamos nosotros a saber, cuando nos toque un billete falso, pues no cumple con las características del billete que sí es el válido, ¿no? Entonces, me gusta mucho esta ilustración, porque para conocer el billete verdadero hay que, para apartar o quitar los billetes falsos, no hay que andar buscando entre los billetes falsos, sino más bien conocer el verdadero, asegurarnos justamente que conocemos ese billete. Este ejemplo lo doy porque justamente la carta de Pedro, esta segunda carta, la primera hablaba mucho acerca de soporten, ustedes van a sufrir, la esperanza viva que tienen, recuerden cómo Jesús los salvó y la condición en la que estaban y ahora la condición en la que están ahora, ¿no? Y Pedro lo que hace ahora es algo que hacen la mayoría de los que tienen algún libro en el Nuevo Testamento, que es escribir acerca de ¿qué? De los falsos maestros. Usted abre 2 de Timoteo y ¿qué va a encontrar? Una recomendación de Pablo hacia Timoteo diciéndole aguas con los falsos maestros. Entonces de repente vemos 2 y 3 de Juan y hablan acerca de ¿qué? Sobre los falsos maestros. Vamos a Judas y habla sobre ¿qué? Sobre los falsos maestros. Entonces vemos 2 de Pedro capítulo 2 en sus Biblias, por lo menos en la Reina Valera dice falsos profetas y falsos maestros. Entonces imagínense que de los grandes predicadores, es decir, de los grandes apóstoles que evangelizaron, Pablo turió por quién sabe cuántas ciudades, anduvo predicando, anduvo insistiendo, Pedro hizo lo mismo, varios hicieron lo mismo, pero al último de sus ministerios, ¿qué les preocupó? El compartir acerca de los falsos maestros. Y esto era bien importante porque imagínense, ellos compartían el evangelio, recibían aquellas personas el evangelio, lo aceptaban, y de repente llegaban falsos maestros, falsas profetas, ideas, y todo eso que habían trabajado Pablo, Juan y los apóstoles, pues a veces era debilitado. Entonces, aparte de compartir acerca del evangelio, era bueno también saber que existían los falsos maestros y las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas. Entonces, Pedro lo menciona más o menos en estos capítulos que tiene el libro, y habla acerca, no específicamente sobre falsos maestros, los versículos que vamos a leer ahorita, pero sí que es muy importante conocer la sana doctrina. Y en el versículo 2, capítulo 1 de 2 de Pedro, si lo tienen ahí, dice: gracia y paz os sean multiplicadas, ¿en qué? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, conocer a Cristo empieza a traer ciertas cosas. Dice versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, ¿mediante qué? El conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y dice el versículo 18 del capítulo 3, ya el último capítulo, dice el último versículo: antes bien, creced en la gracia y ¿qué? El conocimiento de nuestro Señor. Entonces Pedro lo que dice, a ver, es importante que ustedes ya hayan entendido la primera carta, pero hay algo bien importante que es crecer en el conocimiento. ¿Cómo nosotros vamos a saber si estamos siendo atacados? ¿Cómo nosotros vamos a poder protegernos de falsas doctrinas, de falsos maestros? Conociendo justamente la sana doctrina.
conociendo justamente a Dios. Por eso ponía el ejemplo de los billetes, de cómo nosotros vamos a lidiar con todas esas corrientes que hay en el mundo. Pues no nos vamos a poner a estudiar todas las religiones, aparte de que eso no es de bendición para nosotros, sino que nos nutre, pues aparte vamos a perder tiempo porque es falso. Entonces mejor nos esmeramos, dice Pedro, a conocer acerca de Dios. Entonces estos 4 versículos que vamos a ver brevemente, me gustaría que pensáramos un poquito en los beneficios que trae el conocer acerca de Cristo, ¿no? Y cómo nos pueden salvar, cómo podemos salir bendecidos nosotros al conocer más de Él. Y dice versículo 1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Si quieren vamos a leer hasta el 6, y ahorita ya empezamos de versículo a versículo. Dice el versículo 2, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Nada más vamos a llegar hasta el versículo 4, pero creo que es interesante leer por lo menos el contexto que hay en esto. Dice versículo 1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Señor, de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces, vamos a ver algunos datos que nos pueden ayudar para empezar a entender el contexto de esta carta. El primer nombre de Pedro, originalmente como sus papás le habían puesto, era Simón. Jesús le puso Pedro, entonces él se presenta como Simón Pedro y dice siervo y apóstol de Jesucristo. Y esto es bien interesante porque siempre lo mencionan los apóstoles en sus cartas, siervo y apóstol de Jesucristo, siervo y apóstol de Jesucristo. Es una presentación que usan normalmente, pero se me hizo interesante porque aquí cuando menciona Pedro siervo y apóstol, la palabra siervo habla acerca de ser pues esclavo de alguien, y pues obviamente a quién se refiere que es esclavo, pues de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente es esclavo porque Él quiso, sino que alguien lo compró, así como antes estaba este tema de la esclavitud. Dice, a mí me compró alguien y ese fue Jesucristo, entonces yo soy su siervo y soy apóstol, y apóstol lo que significa es enviado por Cristo, ¿no? Él es alguien que fue enviado a predicar el evangelio, entonces él se presenta como alguien que sirve a Jesucristo y que es siervo. Y es interesante porque en el año 66 después de Cristo, este libro estaba cerca de esos años, Pedro iba a ser muerto. Y como contexto, creo que a lo mejor ustedes lo saben, Pedro murió crucificado, cabeza abajo, es decir, volteado como normalmente se crucificaban a las personas, porque él dijo que no era digno de morir como su Señor. Es decir, él dice, no, yo no voy a morir igual que mi Señor, yo no soy digno de tener esa misma muerte. Entonces él es muerto de esta manera, y antes, en este momento, él ya estaba siendo perseguido, él ya estaba siendo acechado. Lo podemos ver en el versículo 14 en el versículo 13 del capítulo 5 de 1 Pedro, dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saludan. No había Babilonia en ese entonces, pero se le decía por medio de clave que estaba en Roma. Es decir, para los cristianos era, si alguien atrapaba esa carta y decían, a ver, Pedro es el que estamos buscando, está escribiendo esto, ¿de dónde le escribe? Desde Babilonia. Pues, ¿cómo que desde Babilonia? Pues ¿cuánto tiempo tiene esto, no? Ellos escribían de esta manera porque la vida, tanto de los que recibían la carta como del propio Pedro, estaba
en peligro. Entonces, Pedro, en sus últimos momentos que él tiene de vida, dice, a ver, por ustedes, que son los remitentes de esta carta, dice, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Señor Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y me gustaría que nosotros analizáramos este versículo 1, porque lo que Pedro quiere decirle a los hermanos es, a ver, alguien que profesa falsa doctrina, algún profeta que es falso, ¿qué va a andar diciendo? A ver, pues sí, necesitas de Jesucristo, pero necesitas también de mí. Es decir, necesitas de Jesucristo y la salvación de Jesús, pero no es todo, necesitas otra cosa más. Entonces, eso era lo que los falsos maestros hacían en ese entonces, era decir, ¿saben qué? Jesucristo, lo hemos visto en otras ocasiones, Jesucristo no es suficiente. Si los falsos maestros decían, no, ¿saben qué? Está bien que ustedes hayan creído en el Señor Jesucristo, pero les falta algo más. Entonces, que Pedro, que es un apóstol, que estuvo con el Señor Jesucristo, que es judío, le escribe a gente que pues, no era judía, a gentiles, a gente que no tenía nada que ver con el pueblo de Israel. Digamos que muchos gentiles podían ver a los apóstoles como, ay, imagínense, tú eres un gentil que no tiene nada que ver con el pueblo de Israel, y de repente te escribe una carta a Pedro, aquel que estuvo con Jesús, pues tú dices, híjoles Pedro, qué bueno que que estoy recibiendo una carta de Pedro. Entonces podía haber esa sensación de diferencia, como de que Pedro, pues sí, Pedro tiene la unción del Espíritu y escribe, y nosotros pues nada más la estamos recibiendo la carta. Y Pedro lo que dice, a ver, en esa malinterpretación que hacen los falsos profetas de que ustedes necesitan otra cosa, les dice, no es cierto, yo soy siervo y apóstol de Jesucristo, y ustedes tienen la misma fe que yo, han sido salvos con la misma salvación que nosotros. Es decir, no hay diferencia, no necesitas algo más. No porque yo haya estado con el Señor Jesucristo tengo un don especial. Dice, no, ustedes y nosotros, dice, somos salvos. A los que habéis alcanzado, dice, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Es decir, ustedes y nosotros tenemos una fe igual. Y eso es algo bien importante para cuando alguien ande diciendo que hace falta algo más o que yo soy mejor porque hago cierta cantidad de cosas. No es cierto. Todos tenemos la misma condición pecaminosa en la cual nuestro Señor Jesucristo nos salvó. Todos estábamos en la misma condición. Él nos alcanzó y todos tenemos ahora esa misma salvación. Entonces, Pedro, aunque pareciera un versículo de introducción para los hermanos que estaban viviendo persecución, que los querían matar y que estaban siendo acechados por los falsos maestros, pues era de confort decir, está bien, tenemos esa misma salvación que aquel que nos escribe, ¿no? Y que podían tener a ellos como alguien en una estima muy alta. Y dice el versículo 2, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Y esto, al igual que las otras cartas que se escriben, gracia y paz a todos vosotros, muchas cartas se introducen, a ver, yo soy Pablo y gracia y paz a vosotros. Pedro no dice eso, dice gracia y paz os sean multiplicadas. Y aquí está interesante porque pues nosotros pensamos, pues la gracia ¿qué es? Pues es la salvación, es ese don inmerecido de nuestro Dios. Pues la salvación no se puede multiplicar. Es decir, ¿cómo Pedro dice, a ver, la gracia os sean multiplicadas? Entonces, para empezar, como les decía, la gracia habla acerca de un favor inmerecido, acerca de nuestra salvación. Y cuando Pedro dice, hermanos, la gracia sea multiplicada a vosotros, pues justamente, seguido de ese versículo, no vamos a estar malinterpretando aquí versículos, pero dice que esa gracia y paz es multiplicada, dice, en el conocimiento de Dios. Es decir, a través de un conocimiento, a través de una relación, a través de una búsqueda hacia Dios, ¿qué sucede? Multiplicar gracia y paz. Es decir, a través de que nosotros buscamos más a Dios, a través de que nosotros le conocemos más, dice, esa gracia y esa paz es multiplicada en nuestras vidas. Y la gracia, pues, podemos hablar muchísimo ejemplos de qué es la gracia,
pero cualquier cosa que no sea el infierno, cualquier cosa que no sea la condenación, eso es gracia. Nosotros podemos estar en cualquier situación de enfermedad, de tristeza, agobio. Eso es muchísimo mejor que estar perdidos. Y dice Pedro, cada vez que tú te acercas a Dios, esa gracia va siendo multiplicada. Es decir, tú vas en una relación con el Señor Jesucristo, conociéndolo, tú vas entendiendo que eres bendecido abundantemente con gracia, ¿no? Que ese conocimiento que tenemos de Él nos va mostrando que, pues, es como a veces los miércoles oramos, gracias Señor porque tenemos un carro. Pues creo que ese es un reflejo de su gracia. Gracias Señor porque tenemos una casa. Pues ese es un reflejo de su gracia. Señor, gracias porque tengo algo que vestir. Y pareciera que eso es algo tan normal, pero cuando sabemos que viene de parte de Dios, sabemos que eso es su gracia, es algo inmerecido que Él nos da. Entonces dice, gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento. Y la paz, pues, ¿qué podemos decir acerca de la paz? Cada vez nosotros que buscamos al Señor en conocimiento, cada vez que nosotros lo buscamos en su palabra o en oración, obviamente disfrutamos de una paz. Oye, ¿qué puedo hacer para yo estar tranquilo? ¿Qué puedo hacer yo para necesitar una paz en mi vida? Recuerden el contexto de que estos hermanos estaban a punto de ser perseguidos. Es decir, por el simple hecho de estar reunidos, por ejemplo aquí, podía llegar alguien y matarnos a todos. ¿Por qué? Porque creían en Dios. Entonces, Nerón se volvió loco y quería matar a todos los cristianos. Entonces que Pedro les diga, a ver, buscando al Señor Jesucristo, que es quien los salvó, ustedes van a encontrar gracia y paz, ¿no? Y qué buena clave o qué buen hack para nosotros, que entre más conocemos a nuestro Dios, entre más le buscamos, vamos viendo su gracia y vamos recibiendo una paz. Y es por eso que este versículo dice, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Por qué? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, le continuamos con el versículo 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y recordemos que estamos meditando o teniendo la línea de conocer a Cristo, de conocer a Él. ¿Qué beneficios? ¿Se acuerdan que yo les dije hace ratito que íbamos a estar viendo beneficios de conocer a Cristo? Dice el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿qué pasó? Nos han sido dadas. Es decir, todas esas cosas que yo necesito para mi vida y para vivir en piedad, yo las he recibido por su divino poder. Y todo esto, pues obviamente les decía ahorita que si más nos ponemos a pensar en Cristo, más sabemos que hemos recibido de su gracia. Pero entendamos un poquito las consecuencias buenas, no quiero usar la palabra consecuencia como algo malo, sino las consecuencias buenas que vienen a raíz de conocer a Cristo. Cuando nosotros queríamos llegar a la vida eterna, cuando nosotros encontramos la salvación, ¿cómo sucedió eso? Porque conocimos ¿a quién? A Cristo. Ahí está, es una respuesta tan sencilla pero tan real. Yo estaba perdido, obtuve salvación, ¿a través de qué? De conocer a Cristo. ¿Ok? Entonces eso empieza desde nuestro arrepentimiento, el conocer a Cristo. Oye, quiero tener un crecimiento espiritual, lo veíamos la semana pasada acerca de la santidad. Quiero crecer, ya no quiero ser un niño fluctuante, como dice Pablo. ¿Qué necesito hacer? Conocer a Cristo. Es decir, el conocimiento de Cristo es algo que es constante, ¿no? Y es algo tan grande y algo que debería de estar presente en nuestras vidas, que está desde el inicio de nuestra salvación y está hasta el último momento de nuestra vida. Necesitamos estar conociendo a Cristo. Entonces dice que todas estas cosas las recibimos por el conocimiento de Él y que hemos recibido bendiciones que pertenecen a la vida y a la piedad y que nos han sido dadas
por su divino poder. Y dice la segunda parte del versículo 3, ¿mediante qué? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es decir, vamos a recibir todas esas bendiciones por medio de qué? Del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces esto es bien importante, que no estamos estudiando, a ver, van a ser atacados en el versículo 2, lo vamos a ver un poquito más de los falsos maestros, pero lo que Pedro quiere que ellos entiendan es que por medio del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo vienen muchas bendiciones. Y Colosenses, si alguien me apoya por favor leyendo Colosenses capítulo 2 versículo 10. Vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado. Gracias. Dice, ustedes están completos ¿en quién? En él. Les los comentaba la semana pasada, no fuimos comprados por partes, no fuimos comprados para ciertos días, Él nos compró completamente. Y aquí dice que nos han sido todas las cosas, nos han sido dadas todas las cosas, y dice Pablo en Colosenses, ustedes están completos en Él. Es decir, ustedes tienen todo, no les falta absolutamente nada. Y todo, obviamente, como les decía, versículo 3, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dice versículo 4, que esa gloria y excelencia de quien nos llamó, dice, por medio de las cuales, es decir, de su gloria y excelencia, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y pues es un versículo bastante, por lo menos, alentador, que por medio de esa gloria y excelencia que Él nos salva, ahora Él nos da preciosas y grandísimas promesas. Dice la segunda parte del versículo 4, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Es decir, en algún momento Cheque va a dejar de tener su cuerpo mortal, su cuerpo que muere y es consumido por gusanos, porque por medio de esa salvación, de esa gloria y excelencia, dice que un día nosotros vamos a recibir, vamos a ser partícipes de la naturaleza divina. Pero es interesante que no solamente se queda en esto, dice, habiendo que huido. Es decir, todo esto va a suceder. Ustedes han recibido promesas, ustedes van a ser partícipes de esa naturaleza divina, pero hay aquí algo interesante que dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Es decir, Pedro no lo deja así como de que, órale, pues ya tienen todo, bendiciones, van a tener una naturaleza divina en algún momento. Sí, eso es una realidad, pero dice, hay una advertencia, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Y esto lo ligo a lo que les comentaba hace rato, acerca de que en el mundo va a haber diferentes corrientes, va a haber diferentes hombres que quieran agregar o quitar a la Biblia. Y lo que nosotros debemos de hacer es huir de la corrupción que hay en el mundo. ¿Cómo lo podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos llegar a huir de esto? Conociendo acerca de Él, conociendo a nuestro Señor. Así es como únicamente vamos a llegar y vamos a ver que algo no es cierto. Oye, pues es que yo he aprendido que esto no viene en la Biblia. Yo he aprendido que esto no representa a Dios. Esto es falso, ¿no? En lugar de, como les decía hace ratito, en lugar de andar investigando o buscando qué es lo falso, pues que no nos lleva a ningún lugar. Todo esto lo podemos conseguir a través del conocimiento que hay en nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente queda en eso, dice versículo 5, que lo leíamos ahorita, que después de haber huido y de haber obtenido todas estas bendiciones,
Dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. ¿En cuanto a qué? El conocimiento de nuestro Dios. Y aquí está la clave de todo esto. A ver, hemos sido bendecidos, hemos sido rociados de muchísimas cosas, lo acabamos de ver, pero es importante que nosotros seamos responsables. Y no vamos a desglosar ninguna de estas cosas porque creo que las hemos leído muchísimo, pero analicemos por lo menos que a esa misma fe que tuvimos se le añada virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor, porque dice Pedro, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, es decir, no solamente las hacen de vez en cuando, sino que están presentes en su vida y abundan, lo que va a ocurrir es que no van a ser ociosos ni sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y es insisto, podemos estudiar y leer estos versículos, pero no se nos olvide el propósito por el cual Pedro escribía esto. Los hermanos iban a ser perseguidos. Imagínense que Pedro les decía, a ver, no vayan a estar en ocio. ¿Cómo, Pedro? O sea, estoy con temor de qué va a pasar con mi vida. Y aún en esos pequeños detalles, dice Pedro, ustedes sean diligentes. Es decir, en esa practicidad de nuestra vida, sigan agregando todas estas cosas a su vida para que justamente no sean ociosos ni sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y me gustaría que por lo menos tuviéramos esta reflexión el día de hoy, de estos 4 versículos nada más, en cómo Pedro, en su contexto de querer ayudar a los hermanos, los anima a conocer a Cristo. Y yo no les voy a decir cómo podemos conocer a Cristo, pero lo podemos conocer todos los días, podemos aprender más de Él en su palabra, en devocionales, orando, buscándolo y justamente animándonos los unos a los otros para hacerlo. Es decir, no solo en lo individual, sino que a la hora de nosotros recibir frutos en lo individual, vamos a buscar que todos también juntamente lo busquemos. Y ese beneficio, ¿quién lo va a tener? La iglesia. La vamos a tener todos. Que al final de cuentas somos un cuerpo, la cabeza es Cristo, y si todos crecemos juntamente, todos vamos a poder alcanzar esa estatura del varón perfecto que Él busca de nosotros. Entonces, si gustan, vamos a orar, pero con la idea de justamente buscar más a nuestro Señor Jesucristo en todo momento, y que Él nos ayude justamente cuando haya diferentes circunstancias que atenten a nuestra vida espiritual, ¿no? Cuando haya alguna situación en la que nosotros seamos confrontados, estudiemos su palabra para nosotros saber qué es la verdad, ¿no? Señor, te agradecemos por este tiempo. Gracias por tu palabra y por los beneficios que podemos encontrar en ella. Sabemos que